Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Alexander Arbeláez Soto y hoy quiero exponerles el tema número 5: derechos de autor, derechos conexos. Un cordial saludo para todos los integrantes del Comité Latinoamericano de Bioética del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo. Para empezar, quiero exponerles la siguiente frase. En algún lugar, algo increíble está esperando para ser reconocido. Lo que quiero comentar con esta frase es la importancia que tiene el ser humano de que se le reconozcan todas sus actividades, todos sus logros, todos sus aportes. Para estos fines, en especial para lo que nos invita o nos combina en estos momentos, es la obra literaria y la obra artística. Es decir, la importancia que todo ser humano que tiene estos tributos, que tiene estas competencias, que tiene estas fortalezas, pues sean reconocidos a lo largo y ancho del territorio, ya sea nacional o internacional. Es así que cada uno de nosotros, cuando tiene un logro, desease que se le fuese publicado y asimismo existiese un reconocimiento. Es así que para la siguiente exposición queremos ahondar un poco en este tema. Para iniciar, doy inicio a la definición de derechos de autor. La fuente oficial de este concepto es la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, organización internacional que tiene la responsabilidad de desplegar todas las directrices, las políticas y los mandatos legales frente a este tema. El concepto de derecho de autor tiene como principio fundamental la defensa del trabajo intelectual por el uso indebido de las obras, es decir, que el objeto del derecho de autor es la obra como tal. Es así que esta Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, llamada OMPI, es un órgano especializado de la ONU encargado de diseñar y sugerir a los gobiernos miembros, políticos y directrices en materia de derecho de autor y conexos. Allí está la URL para los estimados compañeros que deseen ingresar y ahondar en el tema. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, tiene sede en Ginebra, Suiza, y fue creada en el año 1967. Los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas, las obras que se prestan a la protección por derechos de autor, van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. Es decir, que aquí podemos ver y darnos cuenta de las diferentes variedades y gamas por las cuales podemos proteger estos derechos de autor. Inclusive, ya estamos en la vanguardia con la informática y las mismas bases de datos. ¿Qué protege el derecho de autor? Protege varios aspectos, varios componentes, como lo había manifestado anteriormente. Pero aquí vamos a nombrarlas nuevamente. Contempla obras literarias como novelas, poemas, artículos periodísticos, películas de composición musical y coreografías, anuncios, mapas y dibujos técnicos, programas informáticos y bases de datos, obra artística como cuadros, dibujos, fotografías y las esculturas, y la parte de arquitectura también. ¿Qué abarca estos derechos de autor? Abarca solo las expresiones, no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. Es decir, que es todo lo que se puede materializar, todo ya un producto final, sea tangible o sea no intangible. Importante para la protección de ese autor que se ha esmerado en realizar un aporte, ya sea artístico, cultural o literario. En el siguiente slide
quiero exponer los dos derechos por los cuales el autor vela por su protección, unos derechos patrimoniales y unos derechos morales. Cuando hablamos de derechos patrimoniales, es toda la parte financiera, la compensación financiera o económica. Y cuando hablamos de derechos morales, es la parte emocional, la parte efectiva que le inyecta el autor a sus respectivas obras. Para efectos de la presente, vamos a ahondar en los patrimonios, en los derechos patrimoniales. ¿Qué son estos derechos patrimoniales? Permiten que el titular de los derechos obtenga compensación financiera por el uso de sus obras por terceros. El titular de los derechos goza del derecho patrimonial a autorizar o impedir determinados usos de la obra, o en algunos casos, a recibir remuneración por el uso de la obra, entre cuales tenemos reproducción de su obra de varias formas, como la publicación impresa o la grabación sonora, la obra musical, la grabación de la obra por CD, por compact disc, la radiodifusión de la obra por radio, por cable, por satélite, la traducción a otros idiomas. Es decir, que aquí lo que vemos las diferentes gamas o variedades por las cuales ese autor puede solicitar la compensación financiera a esos terceros por el uso en estas diferentes modalidades y usos. Por otra parte, tenemos los derechos morales. Estos derechos morales protegen los intereses no patrimoniales del autor, derechos a reivindicar la paternidad de la obra, es decir, cuando la obra está publicada y se omite el nombre del autor o le colocan el nombre de otra persona o le colocan un seudónimo. Es decir, que aquí va el derecho a reivindicar la paternidad, es decir, la originalidad, el dueño de esa obra. Por otra parte, tenemos el derecho a oponerse a toda modificación de la obra que pueda perjudicar la reputación del creador. Es así, o es así, o es aquí, en donde el autor solicita que no le pueden modificar ninguna parte de la originalidad, de la naturaleza inicial de esa obra. Entonces se podría también estar alegando eso. Entonces, para efectos de los derechos morales, tenemos el derecho a reivindicar la paternidad y el derecho a oponerse a toda modificación de la obra. Y, por otra parte, tenemos los derechos patrimoniales, que es la obtención de la compensación financiera. Ahora bien, para el registro de derechos de autor es importante manifestar lo siguiente. Existe un documento que es el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, creada en el año 1971 a través del documento Acta de París, el 24 de julio. Este documento se encuentra publicado igualmente como lectura previa para el presente curso, para los que deseen ahondar en este tema, al menos una información preliminar. En la mayoría de los países, la protección del derecho de autor se obtiene automáticamente sin necesidad de efectuar ningún registro ni otros trámites. Por otra parte, sin embargo, la mayoría de los países existe un sistema de registro y depósito facultativo de obras. Estos sistemas facilitan, por ejemplo, las aclaraciones de las controversias relacionadas con la titularidad o la creación, las transacciones financieras, las ventas, las cesiones y transferencias de derechos. De allí la importancia de estos sistemas de registros. Finalmente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual no cuenta con un sistema de registro del derecho de autor, ni con una base de datos de derechos de autor que permita realizar búsquedas. Desafortunadamente, esta entidad solamente, como lo vimos en la primera slide, solamente emite políticas, directrices y mandamientos
Pero recordemos que estos son solamente recomendaciones y no son vinculantes. Cuando hablo de que no son vinculantes, es decir, que no es de estricto cumplimiento ni obligatorio para los países miembros. Solamente deben de acatarlo a través de su normatividad interna de cada país, regulada por las constituciones de cada uno de los estados. Y es así que a través de sus preceptos legales establecidos en cada país comienzan a regular esto. Desafortunadamente, esta entidad no tiene una base de datos robusta donde se encuentren todos los derechos de autor. Es por ello que cada país lo debe tener y muy seguramente la gran mayoría así lo consideran y así lo tienen. Por otra parte, la duración de la protección del autor va durante la vida del autor y 50 años posterior a su muerte. Esto se encuentra establecido en la decisión 351 de 1993, en su artículo 18, documento emanado por la CAN. La CAN es la Comunidad Andina de Naciones, en donde se encuentran nuestros países hermanos Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Y es así que con este documento eh, emitieron los lineamientos frente a la duración y la protección del derecho de autor. Recordemos que es durante la vida del autor y 50 años posterior a su muerte. A continuación, quiero exponerles algunos países por los cuales tienen las entidades que son competentes para realizar esta actividad. Por una parte, tenemos en nuestro hermano país de México, el Instituto Nacional de Derecho de Autor, INDAUTOR, para obtener el registro de la obra literaria o artística, para seguridad jurídica como autor y o titular de los derechos patrimoniales. En nuestro hermano país de Bolivia se tiene el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, SENAPI. Se encuentra adscrito al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que es el organismo encargado de los derechos de autor y propiedad intelectual. En Colombia se tiene la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior de Colombia, como es el caso de SAINCO para el caso de los compositores o ASIMPRO para el caso de los artistas y disqueros. Finalmente, en nuestro hermano país de Chile, se cuenta con el Departamento de Derechos Intelectuales, DDI, que es el organismo público que dentro del sistema de propiedad intelectual tiene como parte de sus funciones la labor de formar y conservar el registro de la propiedad intelectual. Debe inscribirse los derechos de autor y los derechos conexos. Asimismo, cada una de estas entidades, pues, por obvias razones, realizará un requerimiento documental. ¿Cuáles son los documentos que se deben de exigir para poder hacer la respectiva registro y asimismo la protección de la obra como tal? Y finalmente la parte económica. Muy seguramente también se exigirá el pago de unos costos que se deben de realizar a estas entidades para poder hacer el respectivo registro y asimismo la protección. Los derechos conexos. ¿Qué son estos derechos conexos? O también llamados afines o vecinos. Interesante este aspecto. ¿Por qué es interesante? Porque, como nos dice la literatura, han evolucionado en las obras protegidas por el derecho de autor y otorgan derechos similares. Están en la categoría de intermediarios en la producción, grabación y difusión de las obras. La conexión surge cuando prestan asistencia a los autores en la divulgación o difusión de sus obras, mas no juegan un papel en la creación de las mismas. Es decir, que podríamos asignarles el nombre de copartícipes
Es decir, que trabajan mancomunadamente con el autor, pero estos trabajan desde otra instancia o desde otra órbita, pero que asimismo son partícipes de la obra como tal. Importante tener en cuenta porque estos derechos conexos, afines o vecinos también juegan un papel importante en estos derechos de autor. Inclusive se encuentran establecidos en la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, establecido en la Convención de Roma del año 1961. Es decir, nos damos cuenta que también eh, para estos fines tan particulares, los Estados miembros y los tratados internacionales también tienen en cuenta este tipo de personas, que como lo dice el concepto antes expuesto, no juegan un papel en la creación de las mismas, pero están presentes, prestan asistencia en los autores, en la divulgación o en la difusión de estas obras. Finalmente, quiero comentarles que se va a cargar dos lecturas para las personas que deseen ahondar un poco en este tema. Uno es el Convenio de Berna de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual tiene 38 artículos. Además tiene un anexo. El anexo se denomina Disposiciones Especiales relativas a los países en desarrollo, con 6 artículos. Este documento consta de 29 páginas. Solamente es para que le hagan una lectura previa, preliminar, ligera, para que conozcamos de que existe este convenio, de que existe este documento y que da facultades y unas directrices dispuestas y planteadas allí mismo. Y finalmente, también tenemos otra lectura denominado Derechos de autor en la investigación científica. La autoría en los artículos de investigación de Rubén Darío Manrique Hernández y Gustavo Castrillón Suárez, de la revista CES de Medicina del año 2005. También es una lectura corta, sencilla, buena, que nos podría también dar unos lineamientos, unas orientaciones frente a los derechos de autor en la investigación científica, que creo que es lo que no más nos ahonda en estos momentos y por los fines o por los menesteres que estamos estudiando y por los cuales nos estamos proyectando con el Comité Latinoamericano de Bioética del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo. Bueno, no queda más no darles muchas gracias por escucharme, por este espacio tan interesante y que todos cada día apalanquemos mejor esta actividad para bien de nuestra comunidad, de la ciencia y de Latinoamérica. Gracias.